es una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. En agosto pasado leímos en el club el libro de Harari, Sapiens, de Animales a Dioses. Durante los comentarios del libro nos interesó el último capítulo en particular que hablaba de ese hombre del futuro y en particular los dilemas éticos que se tendría que plantear para enfrentarse a este desarrollo científico que se estaba ya dando en el mundo. Es por eso que invitamos a Gabriela Arquedas, que es bioeticista, farmacéutica, docente, activista ecofeminista, especialista en propiedad intelectual, consultora de derechos humanos y un sinfín más de formaciones en diferentes áreas que le permiten tener una visión muy amplia sobre este tema que nos interesa en este momento. Entonces, nuestro primer planteamiento es esto: después de leer toda esa historia que se hacía de la humanidad y ver cómo en los últimos años se aceleró el progreso del ser humano y con eso la destrucción del planeta de paso. ¿Qué está haciendo el ser humano por enfrentar estos dilemas éticos que se le están presentando? Bueno, primero muchas gracias por invitarme a esta conversación y felicito la iniciativa que ustedes han tenido de tener un club de libros en la Caja Costarricense del Seguro Social, y desearía que pudieran extender iniciativas como esta, además para el trabajo con pacientes, ¿verdad? Bueno, estoy muy contenta de que tengan este proyecto. Bueno, y respondiendo a su pregunta, bueno, la pregunta que me hace es amplia y difícil, y además le voy a decir cuál es una de las principales dificultades para poder responderla. Todo está cambiando tan aceleradamente, y por aceleradamente digo, todo está cambiando en el día a día, en materia de desarrollo tecnocientífico y de dilemas o problemas, más que dilemas éticos que se generan en ese desarrollo tecnocientífico, que es prácticamente imposible poder dar una respuesta mínimamente, digamos, sensata. Yo vengo desde hace más de un año dándole seguimiento y analizando, por ejemplo, esto es solo para ilustrar, la discusión global que se ha suscitado a raíz de un experimento que se hizo en China hace un año, hace más de un año, por un científico que se llama Yang Qiu-Nie. En ese experimento él utilizó una tecnología de modificación genómica que se llama CRISPR-Cas, y lo utilizó para modificar 2 embriones humanos que trasplantó a un útero, y se desarrolló la gestación y nacieron esos embriones. Son los primeros embriones, bueno, ahora son los primeros seres humanos genéticamente modificados utilizando esta tecnología CRISPR-Cas en la historia de la humanidad. Son unas niñas conocidas como Lulu y Nana. Todo lo que se ha suscitado a raíz de este experimento, que para mí, el momento que yo me di cuenta que eso pasó, y yo me di cuenta cuando se anunció en la cumbre de modificación genómica en Hong Kong. Yo estaba en un congreso en Estados Unidos y estaba siguiendo lo que estaba pasando, y en tiempo real estaba siguiendo al periodista que estaba dando las noticias, ¿no? A partir de ese momento, las discusiones son aceleradísimas, pero además también los cambios que se están generando con respecto al uso de la tecnología son acelerados. Pero lo primero que hay que tener en cuenta es que lo que él hizo, lo que este científico hizo, era en ese momento considerado éticamente inaceptable y en algunos países ilegal, y aún así sucedió. Bueno, con esto lo que quiero ilustrar es que, y creo que Harari también, por supuesto, lo ilustra mejor que yo, es que el ritmo al que se está transformando la ciencia y la tecnología ha superado por mucho el ritmo al cual la sociedad es capaz de analizar, es capaz de pensar, y por lo tanto es capaz de tomar decisiones éticas, ¿verdad? Entonces muchas de los desarrollos, porque yo no los voy a llamar necesariamente avances, decirles avances ya son un calificativo, cierto, ¿verdad? Muchos de los desarrollos tecnocientíficos de los últimos años han cambiado la forma de vida de millones de seres humanos en el mundo, sin que hayamos podido, esos millones de seres humanos, tomar parte en una discusión sobre cómo se desarrolla esa ciencia, esa tecnología, y cómo se implementa.
¿verdad? Esas decisiones están en manos de élites muy pequeñas, muy homogéneas, muy privilegiadas en ciertos países del mundo. Pero las decisiones que esas personas toman impactan a, ya no sé por dónde vamos, 9.000 millones, 8.500, 9.200, ya no sé, 9.200, parece que 9.200 millones de seres humanos en el planeta. Entonces yo diría que por lo menos para decir qué deberíamos hacer, no qué estamos haciendo, qué deberíamos hacer, Sí. es preguntarnos si es justo que, que las cosas se estén desarrollando de esa manera, donde 85 personas están tomando decisiones que afectan a 8.500 millones. Pensemos en desarrollos que pudieran beneficiar a la humanidad. Al final no llega a toda la gente ese beneficio, se mantiene en ciertos grupos. Y cuando hay algo que pudiera beneficiarlo, yo creo que no se informa, no se oculta un poco para que sigan moviéndose ciertos negocios. Qué sé yo, si de pronto descubren la cura del cáncer, no lo van a dar a conocer porque los medicamentos para tratar la enfermedad son muy caros. Bueno, en este momento hay medicamentos que una sola dosis cuesta $1 millón. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso también genera como mínimo preguntas. Yo no me atrevería a emitir en este momento o para esta conversación juicios totalizantes, pero sí creo que por lo menos tenemos que hacernos preguntas. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que nos está diciendo el resto de la sociedad que hay un medicamento para una enfermedad rara que cuesta $1 millón, ¿verdad? ¿Cuántas personas pueden disponer de $1 millón versus cuántas personas viven en el planeta con $1 por día? ¿Verdad? Para usar las estadísticas que usa Naciones Unidas sobre la pobreza. Pero además hay cierta lectura, digamos, cierta forma romántica de ver la ciencia y la tecnología en este momento, ¿verdad? Como si el lugar de la ciencia y la tecnología estuviera llenando la ansiedad de muchas personas por tener alguna certidumbre, ¿no? Bueno, tenemos un serio problema, pero seguro lo vamos a resolver con ciencia y tecnología. Estamos depositando en la ciencia y la tecnología una carga que no le corresponde a la ciencia y la tecnología, sino que le corresponde a la política, que le corresponde a la ética, que le corresponde a las comunidades y cómo van a organizarse, cómo van a definir cuáles son las reglas de convivencia. Hay muchos problemas de salud pública en este momento que se solucionarían perfectamente sin intervención de grandes, digamos, desarrollos tecnocientíficos. Con información científica y desarrollos tecnológicos del siglo XX o del siglo XIX, estaríamos solucionando un montón de problemas en el mundo. Hay gente en este momento muriendo de enfermedades infectocontagiosas que pueden resolverse con, por ejemplo, medidas básicas de higiene, acceso al agua potable, letrinización. Un día esto será el Día Internacional de las Letrinas. Bueno, estamos en el siglo XXI, estamos en el 2019 y tenemos que seguir discutiendo acerca de la importancia de la letrina. Ni siquiera estamos hablando, digamos, de los servicios sanitarios que prácticamente podríamos decir que la gran mayoría de la población en este país tiene acceso. Probablemente la gran mayoría, hay todavía gente que no tiene ese acceso, pero la gran mayoría. Entonces eso, ¿no? Como, eso es un problema interesante, usted lo mencionó. Hay negocios, hay industrias que se sostienen con base en ocultar información o promover la ignorancia. El fenómeno antivacunas. El fenómeno es una de las cosas que a mí me tienen más, bueno, hay muchas cosas que me tienen desconcertada en estos momentos en la vida, pero una de esas cosas es el fenómeno antivacunas. ¿Quién alimenta o quiénes alimentan la desinformación con respecto a las vacunas? ¿Cuál es su agenda? ¿Qué es lo que están buscando? Están organizados de una manera muy transnacional y muy efectiva. Esto no parece ser solo resultado de un grupo de personas mal informadas o desinformadas, ¿verdad? Entonces tenemos que comenzar a revisar qué tipo de amenazas sociales están basándose en
utilizar plataformas tecnológicas como las redes sociales, pero para promover desinformación, confusión, ¿verdad? Al tiempo que grupos, de nuevo, de la élite, sí tienen acceso a una información muy rigurosa, muy bien ponderada, ¿verdad? Y tienen acceso además a tomar decisiones libres e informadas, mientras que una gran mayoría no puede tomar esas decisiones de manera libre e informada. Le aseguro que la mayoría de las personas de la élite sí vacuna a sus hijos, ¿verdad? Aunque proponga o defienda un discurso antivacunas. Algunas, pero intereses políticos tal vez. Siguen siendo una minoría. La gran mayoría de las personas de la élite tiene una dieta muy saludable y una dieta muy balanceada, y la mayor parte de las personas de la élite tiene acceso, por ejemplo, a utilizar o a consumir frutas y verduras que no están inundadas en plaguicidas, ¿verdad? Quienes están llevándose, para hablar de un comentario que usted hizo hace un segundo, que hay un problema de distribución de daños y beneficios. Los beneficios del desarrollo tecnocientífico están concentrados en una parte de la población muy pequeña, y en la gran mayoría se han concentrado los perjuicios, los daños del desarrollo tecnocientífico, ¿verdad? Incluso hay estudios que pueden rastrear geográficamente en cuáles tipos de barrios, en cuáles tipos de comunidades se deposita la mayor cantidad de contaminantes ambientales, ¿verdad? Y no es en los barrios ricos. En países donde hay una profunda racialización, las comunidades más pobres usualmente son las comunidades más racializadas, ¿verdad? Donde hay personas afrodescendientes, donde hay personas migrantes, donde hay personas indígenas, y ahí es donde va a haber la mayor concentración de contaminantes, donde se van a hacer los depósitos de basura, incluso donde hay desechos de industrias tecnológicas altamente contaminantes, o desechos hospitalarios o desechos radioactivos. Y es interesante porque estas poblaciones no tienen acceso a la información y no les va a interesar en lo mínimo hacerse planteamientos éticos sobre el desarrollo el desarrollo de la ciencia o cualquier otra discusión de carácter filosófico que se dé en el mundo. Están por comer y vivir. Exactamente. Y yo no sé si no les interesa, es que ni siquiera tienen la posibilidad material para hacerse preguntas al respecto, porque para ponerse a pensar uno debe tener ciertas condiciones materiales resueltas, como, no sé, el diario de mañana, ¿verdad? Cuando uno no sabe qué van a comer sus hijos mañana, no tiene espacio mental para preguntarse acerca del destino de la humanidad, ¿verdad? Porque uno está preocupándose por el destino de sus hijos al día siguiente, ¿verdad? Eso también es un problema de justicia que no se resuelve a través de la ciencia y la tecnología. Yo he tenido debates con algunos científicos y científicas acerca de también la idealización de la ciencia y la tecnología por parte de la comunidad científica, ¿verdad? Hay una desproporcionada y a veces injustificada fe de la propia comunidad científica en lo que hace, ¿verdad? Y pueden estar motivados por las mejores intenciones, pero bien dice el refrán popular: el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Los problemas que son producidos por la desigualdad, la injusticia, la discriminación, solo se resuelven si se resuelve la desigualdad, la injusticia y la discriminación. Y esos problemas no se resuelven con la ciencia y la tecnología. Digamos, no va a haber un dispositivo tecnológico que resuelva la mentalidad discriminatoria de ciertos grupos humanos que detentan poder político. Eso no se resuelve con la ciencia y la tecnología. Ayer estábamos en una charla con Soraya Barahona y con Gisela Amador a raíz del librito que ella sacó, Zona Azul. Y justo estaban hablando de eso, de cómo ella ficcionaliza esto, que de pronto lo presenta como algo científico, que no encuentran ellos las causas reales de por qué se dan estas zonas de poblaciones longevas.
Y un poco se preguntaban si el discurso científico también era una ficcionalización, porque de pronto nos cuentan una historia de cómo se crean las enfermedades. Bueno, el mismo Harari nos lo cuenta aquí. Sí, claro, claro. Y él, yo siento que él cree mucho en esa ciencia. Sí. Hay otro, él escribe mucho de tecnologías, es Enrique Dance, no sé si lo ha leído, y él incluso habla de que en el futuro no va a haber trabajo, porque ya todos los Pero esa es la cuarta máquinas de revolución tecnología, industrial, eso ya está aquí. sí, se va a necesitar que la gente trabaje, pero a quienes dirigen esto no les interesa buscar a qué se puede dedicar la gente y que se le pague por dedicarse a eso otro, porque no les interesa, lo único que les interesa son sus ganancias al final. Es muy interesante que usted menciona lo de la ficción y la ciencia, porque Sí. justamente hace un rato, bueno, estaba estudiando algunos textos y siguiendo pues un diálogo con una filósofa estadounidense de ascendencia latina, justo sobre la distinción entre ficción y verdad, ¿verdad? Esta es una larga discusión filosófica, Sí. pero sí es muy importante entender que la ciencia es una construcción humana. Y si la ciencia es una construcción humana, por supuesto que también es una narrativa. Bueno, y creo que Harari habla mucho sobre la importancia en términos evolutivos de nuestra especie de haber desarrollado la posibilidad de imaginar, de contar pensar, historias. de contar historias. Para conocer a todos. Exactamente. Pero la comunidad científica cuenta una historia. Sí. Con una poderosa herramienta que es la posibilidad de verificar las leyes de la naturaleza. Pero eso no significa que quienes están produciendo la ciencia estén vaciados, digamos, de su condición humana. Son humanos, por lo tanto, cuentan historias. Entonces, por supuesto que en el contexto de la producción científica hay relaciones de poder, hay agendas político-económicas, hay censura, hay incentivos, hay competencia, hay motivaciones afectivas, emocionales, ¿verdad? Y entonces eso también influye cómo se cuenta la historia, ¿verdad? Entonces, una vez en una discusión acerca del hambre, es un tema que yo he investigado desde hace algún tiempo, con una científica alemana que trabaja en modificación genética de cultivos, pero ella me decía que estaba muy emocionada con su proyecto, porque ella estaba convencida que iba a ayudar a erradicar el hambre en África. Y yo le dije que estaba completamente en desacuerdo con lo que ella estaba diciendo, que no quería, a ver, que seguramente su proyecto de investigación puede ser muy importante o lo que fuera, que yo no iba a entrar a valorar su proyecto de investigación, que tampoco estaba capacitada para eso, pero que sí le podía decir que sus expectativas estaban demasiado infladas. ¿Por qué? Porque la razón por la que hay hambre en África no es porque el arroz tenga una baja concentración de proteínas o lo que sea. Es un problema estructural que tiene que ver con la colonización de ese continente, con la explotación de ese continente por parte de Europa y con las formas en que todavía prevalece la explotación, ahora ya no solo por Europa, sino también por China, ¿verdad? Entonces es un problema geopolítico que produce el hambre, no es un problema relacionado con la concentración de proteínas de un cultivo en particular. Pero ella seguía tremendamente adherida, es una cuestión de afectos, emocional, ¿verdad? Y ella se cuenta esa historia. Ella cuenta la historia de que su trabajo científico tiene como objetivo resolver un problema muy triste, muy cruel, que es las hambrunas que se dan en varios países africanos. Pero esa historia, esa narración, es más ficción que verdad. Pero con esa narrativa puede conseguir financiamiento para sus proyectos de investigación, puede conseguir prestigio, puede inclusive permear la política pública de un país, etc. Pensemos en las discusiones que se están dando aquí en Costa Rica. Hace como un par de semanas fue el Congreso Médico Nacional y yo me colé en unas charlas de bioética. Y están hablando de temas relacionados con el inicio de la vida y el final de la vida. Entonces hubo una sobre el parto, la posibilidad de sedación en el parto y demás, y porque
no se estaba haciendo, el dictado ese religioso de para ir a sacrificios con dolor y demás, y cómo estaba siendo tan difícil ir cambiando esa cultura en la caja. De pronto hay médicos anestesistas, pero no hay uno fijo para las salas de parto. Y se necesita la persona que esté ahí para que esté controlando a la paciente. Entonces, y que sea especializado. Exacto. Eso es más especial para una cirugía que anestesiar para un parto. Se están dando algunos pasos en la caja, pero según veía son pocos y va lento el asunto. Y también hablaron al final del momento de la muerte, de las voluntades anticipadas, que era algo que no se daba en Costa Rica, del hecho de tratar de salvar o utilizar el conocimiento médico para tratar de mantener viva a la persona, aunque ya tiene bastante edad y ya tal vez quiere descansar y ya no quiere sentir dolor y demás. Incluso hasta contaron el caso de dos señores. Uno había enviudado, vivía solo en un multifamiliar, creo, en condiciones un poco difíciles, y él en realidad ya no quería seguir viviendo. Se había muerto la esposa, él estaba muy mayor, no tenía familiares cercanos y ya estaba cansado de vivir. Y contaba el caso de una pareja. Estos eran dos señores mayores. El señor le detectaron una enfermedad terminal y como un mes moría, y la señora estaba mayor y tampoco quería seguir viviendo después de que él muriera, pero ellos tenían recursos y podían viajar a otro país para el suicidio asistido. Entonces era eso, como esos problemas éticos que se presentan, que no hemos resuelto aquí, ni siquiera hemos hablado de esos temas, menos resolverlos jurídicamente. Y a veces no se necesita una resolución jurídica. Yo estoy bastante en contra de asumir que los problemas éticos todos tienen que pasar por una solución jurídica. Ojalá. Eso es un invento. Eso es un invento de quienes quieren judicializar el ejercicio pleno de la autonomía y de la ciudadanía. Hay cosas para las que yo no necesito una autorización legal ni una ley. Imagínate. Basta con que yo soy no solo me manifieste, porque no tiene que ver solamente con el fin de la vida. Esto es un debate, ¿verdad?, entre formas de entender la bioética. Al fin de cuentas, quienes dicen que todo tiene que pasar por la judicialización, aunque no lo acepten, siguen siendo paternalistas. Esa sigue siendo la posición paternalista, ¿verdad? Es una posición muy distinta cuando uno parte del hecho de reconocer que todo sujeto moral es dueño de su vida, ¿verdad? Porque para ser sujeto moral, esa es la base de la bioética. Yo tengo autonomía. ¿La autonomía qué significa? Gobierno de mí mismo. Eso es norma. La autonomía, yo me doy norma a mí, yo me doy gobierno a mí misma. Digo que estoy en un estado de derecho, tengo que acatar las leyes en relación con cómo me vinculo con los demás. Exacto. Pero la ley sobre mí, de cómo me relaciono yo con mí misma, esa ley me la doy yo, no me la da el Estado. Entonces, cuando uno no acepta ese principio, ya va por una forma de bioética o de lo que quieran distinta. Entonces hay que preguntarle muy claramente a la gente, ¿usted está de acuerdo con respetar a un sujeto moral en su autonomía o no? Y ahí no hay puntos medios. O usted respeta la autonomía de un ser humano o no. Entonces los que no lo respetan comienzan y se cantinflean, comienzan a inventar cosas, y que el Estado de Derecho, que quiere hacer una voluntad. Yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie. Si yo no quiero que me prolonguen la vida innecesariamente o me sometan a uso, yo no tengo que dar explicaciones a nadie. Yo no quiero. Yo no tengo que convencer al resto de la sociedad, al resto del Estado. El Estado no tiene que interferir en las decisiones sobre mi vida. Pero en un país conservador como este, lo que yo estoy diciendo es absolutamente radical. Ahora le cuento que sobre aborto, sobre muerte, sí venimos hablando desde hace mucho tiempo. Aquí en la Escuela de Filosofía, claro que sí. Y en mis clases lo hablamos mucho. Lo que pasa es que, y ahí viene mi crítica a la Caja Costarricense del Seguro Social, se pone audífonos, de esos que bloquean o prueban. Para no tomar decisiones. No solo para no escuchar lo que está discutiendo el resto de la sociedad. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, que un Congreso Médico Nacional se discutan problemas que son fundamentalmente filosóficos, pero no nos inviten a personas que estamos trabajando en esos temas desde hace tiempo. A mí me invitaron hace muchos años a un Congreso Médico Nacional, no me volvieron a invitar nunca más. Quisiera saber por qué. Pero esas preguntas no son médicas. Esas preguntas son fundamentalmente filosóficas, éticas, culturales. Y solo se pueden responder seriamente y con rigor en el diálogo interdisciplinario. Exacto. ¿Verdad? Porque no son preguntas médicas, no son preguntas de la técnica médica.
la técnica médica luego se tiene que adecuar a lo que las personas, los individuos, los pacientes decidan. Pero eso significa cambiar el balance de poder. Y por Eso cierto, les da miedo. el hecho de que me pudiera colar en esas charlas de bioética era porque casi no había gente. Pero ya eso es muy triste, porque cuando hacemos charlas de bioética aquí en la Universidad de Costa Rica, se llenan. Sí. Hace unos 2 o 3 años hicimos una sobre muerte digna en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas. Ese auditorio, yo creo que pueden caber fácilmente 200 personas y tenemos el auditorio lleno. Pero entonces eso es un llamado, ¿no? También de atención a las instituciones, Caja, Sendeis, Ministerio de Salud, tienen que entender que el resto de la sociedad a veces va más rápido. Creo que es rescatable el hecho que ya están incluyendo esos temas en el Congreso. Sí, pero yo creo que hay que analizar con cuál agenda. No, ahí creo que los planteamientos eran muy válidos. Eso me alegra. En defensa de los derechos de los pacientes. Eso me alegra mucho y hay que seguir presionando, ¿no? Hay que seguir presionando. Lo que es impresionante es que todo sea tan lento en este país, ¿verdad? Porque estamos 2019, no 1999. Y tenemos la obligación de compararnos con otros países. ¿Cómo va la discusión en otros países? Y no me refiero a Holanda, o a Estados Unidos, o a Bélgica, o a Francia. Veamos cómo va Colombia. Colombia va volando a la par de lo que pasa en este país. Entonces también tenemos que ver que el resto de América Latina se está moviendo y que en Costa Rica está costando demasiado hablar siquiera de los temas. Exacto, pero entonces que sí, que insisto en que sí se está hablando, que hay una deliberada indiferencia de ciertos tomadores de decisión y de ciertas instituciones que tienen la obligatoriedad de generar política pública. Pero además también hay que romper el miedo. Es decir, estas discusiones van a generar incomodidad. Bienvenida sea. Porque nunca se ha avanzado ni en la ciencia, ni en la tecnología, ni en la filosofía, ¿verdad? Ni en la historia, ni en ningún campo del conocimiento, ni en los movimientos sociales, ni en los movimientos de derechos humanos. Nunca se ha avanzado generando comodidad. Siempre se avanza. Para moverse. Es condición necesaria para el avance. Ahí sí digo avance. Es la incomodidad de las estructuras, ¿verdad? Anquilosadas de pensamiento, de poder. Bueno, y yo creo que también eso está en la narración de Harari, ¿verdad? Como importantes, significativas transformaciones de la humanidad, bueno, generaron... Y exigen seguir hablando del tema. Sí, claro. Algo que sí quiero destacar, tratándose de un club de lectura, es el hecho de que la literatura siempre va a ir a la vanguardia con estos temas. Pensemos en Un Mundo Feliz. Sí, o sea, escrito más vigente hoy que hace años. Exacto, más científico que la ciencia misma pareciera. Sí. Y hay un libro que es literatura un poquito light que leímos en el club y que me parece interesantísimo, se llama Yo antes de ti, incluso de eso hicieron una película, salió y lo leímos. Pero a mí me maravilló el hecho de que en el libro se tratara el tema de un joven tetrapléjico que opta por el suicidio asistido, sí. Un tema tan interesante desde el punto de vista de la ética, tratar una novela light. Sí, porque ya en esos países forma parte ya se está formando parte de la vida cotidiana, ¿verdad? Forma parte de la vida cotidiana las discusiones sobre fecundación in vitro, sobre aborto, y no solo aborto terapéutico, sobre eutanasia, sobre suicidio asistido, pero también las reflexiones acerca del cambio climático, de la justicia, más que cambio, justicia climática, justicia ambiental, ¿verdad? En la medida que, y eso tiene que ver con la educación de un pueblo, si un pueblo no tiene acceso a una educación pública de calidad, la calidad del debate público va a ser muy baja. Exacto. Bueno, Gabriela, muchas gracias por esta conversación. Pues con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias a todos los que nos siguen. Recuerden suscribirse al canal y marcar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subimos un video. Hasta luego.